Muy buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes, esperando que se encuentren gozando de buena salud, al igual que toda su familia. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva e interesante sesión virtual. Hoy hablaremos del Santo de Santos, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, aquel que hizo, aquel que hace y seguirá haciendo muchos milagros por cada uno de nosotros, aquel a quien muchos santos han intercedido, incluyendo el último beato Carlo Acutis, recuerda, él también oró, intercedió ante este Señor de señores, que es Jesús, para que obre milagros. El Señor es quien obra milagros. El Señor de los milagros es más que una imagen plasmada en un lienzo o en un anda. El Señor de los milagros no es precisamente esa imagen, es el mismo Jesús, ¿verdad? Entonces, este Señor de los milagros es aquel que obra diariamente en nuestra vida, pero que muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque hace falta un ingrediente importante en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, que es la fe. Sin fe, el Señor no obra en nuestra vida. Sin fe, no podremos ver lo que Él obra cada día en nuestra vida diaria. A veces pedimos milagros, pero no tenemos fe. Dios respeta nuestra libertad. Es por eso que Él obra si tenemos fe. Si tú no tienes fe, no vas a ver ningún milagro. No pretendas decirle al Señor, hazme un milagro y creeré en ti. No. Primero, cree. Y esa fe te abrirá las puertas, le abrirá las puertas de tu corazón y de tu vida al Señor para que Él obre en tu vida, ¿verdad? Si tú no crees en el Señor, es porque no tienes fe, lógicamente. Pero esa fe no se adquiere de la noche a la mañana. Esa fe no es que tú hayas nacido con la fe, no. La fe se pide al Señor. Pídele al Señor de los milagros que aumente tu fe, o que te dé fe, aunque sea como un granito de mostaza, dice el texto bíblico, ¿no? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a ese cerro que se venga abajo y se viene. Pero ni siquiera nuestra fe alcanza ese tamaño como para pedirle al Señor que obre en nuestra vida. Abandónate en las manos del Señor, abandona tu voluntad, tu vida en manos del Señor, tus proyectos, tus objetivos trazados en la vida, todo lo que tú quieras hacer, ponlo a los pies del Señor y Él obrará en ti, empezando por la fe. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar nuestra sesión de aprendizaje el día de hoy, no sin antes hacer una pequeña oración dirigida al Señor de los milagros. ¿Ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los milagros, dame el día de hoy fe para seguir adelante. Dame grandeza de espíritu para perdonar. Dame paciencia para comprender y esperar. Dame voluntad para no caer en la tentación. Dame fuerza para levantarme si caigo. Dame amor para dar. Dame lo que necesito y no lo que quiero. Dame elocuencia para decir lo que debo decir. Haz que yo sea el mejor ejemplo para mis hijos, para mis amigos, para mis hermanos, para mis padres, de repente. Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos. Haz de mí un instrumento de tu voluntad. Hazme fuerte para recibir los golpes que me da la vida. Déjame saber qué es lo que tú quieres de mí. Déjame tu paz para que la comparta con quien no la tenga. Por último, anda conmigo y déjame saber que así es. Déjame saber que tú estás a mi lado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a ver entonces cuál es el propósito de hoy. Y el propósito de hoy es que tú cultives tu dimensión
esa dimensión, esa triple dimensión que todo ser humano tiene, ¿no? Estamos en este desarrollo de esta capacidad, ¿no? Desarrollar nuestra dimensión tanto religiosa, espiritual y trascendente, acogiendo las manifestaciones religiosas y espirituales del Perú, como la devoción al Señor de los Milagros, que te permita cooperar en la transformación de ti mismo y de tu entorno a la luz del Evangelio, ¿no? A la enseñanza basada en la enseñanza del Evangelio. Muy bien, ese es el propósito de hoy. Y vamos a iluminar entonces rápidamente nuestra sesión de aprendizaje con el Evangelio según San Mateo. Vamos a recordar este pasaje bíblico donde para que Jesús hiciera u obrara un milagro es necesaria la fe de la persona, ¿no? Escuchemos con atención. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba, si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron, ¿ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense qué hermoso este pasaje, ¿no? Fíjense, ustedes se van a dar cuenta a través de esta narración de Mateo, que para que Jesús obre, necesitamos que se active nuestra fe en cada uno de nosotros. Si yo no tengo fe, Jesús no va a obrar en mi vida. Por eso es que aquellos que no creen, ¿por qué no creen? ¿Por qué no creen en Jesús? ¿Por qué no creen en Dios? Porque no tienen fe. Porque no se abandonan en las manos de Dios. Porque no han descubierto, no han experimentado a Dios en su vida. Porque llevan una vida vacía. Porque llevan una vida sin sentido. No han encontrado aún el sentido de su vida y por qué están aquí, para qué estamos aquí, cuál es nuestra finalidad por la que Dios nos creó. Y la finalidad por la que Dios nos creó es la felicidad, para ser felices. Y esta mujer no lo era, pero escuchó hablar de Jesús. Entonces ella vio una lucecita de esperanza en su vida para conseguir esa felicidad que no tenía por esa enfermedad que la atormentaba. 12 años. Había gastado todo su dinero en médicos, medicina, perdón. Sin embargo, no había conseguido nada y todavía estaba cada vez peor. Pero ella pensó en esa lucecita de esperanza que se formó en ella al escuchar de Jesús y lo que se decía de él. Se acerca por detrás y pensó, tan solo si lograra tocar su ropa, sanaré. Y al momento se sanó, ¿verdad? Entonces,
¿Qué mensaje nos da esta lectura? Que para poder recibir una bendición, que para poder recibir un milagro, que para poder recibir la acción de Dios en mi vida, tengo que abrir mi corazón. No cerrar las puertas de mi corazón. No cegarme ante una realidad contundente sobre la existencia de Dios. Porque Dios existe. Porque Dios existe y sigue obrando hoy en día y seguirá obrando. Porque nos ama. Porque nos ha creado para ser felices, no para sufrir. ¿Pero por qué sufrimos entonces? Porque nos alejamos de Dios. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos al margen de Dios. Porque no queremos contar con Dios. Y mira esta mujer. Puso su confianza en los médicos. No consiguió nada. Pero puso su confianza en el Señor y el Señor la sanó. ¿Cómo te puede sanar a ti? ¿Cómo me puede sanar a mí? Entonces, Jesús es el Señor de los milagros. Sí, podemos decir muchas cosas del Señor de los milagros. Pero ¿por qué no hace un milagro en tu vida? Ya lo hizo. Ya hizo ese milagro en tu vida. Si tú lo crees. Empezando por el milagro de la vida. ¿Cuánta gente hoy día está muriendo? ¿Cuánta gente hoy día está siendo velada en su casa? Y más, lo que es más triste en esta situación, solo. Sin embargo, el Señor te ha regalado hoy día el milagro de la vida. ¿Verdad? Pídele que aumente tu fe. Porque solo con fe el Señor obrará en tu vida. Bien. Entonces, después de esta iluminación, vamos a analizar estas preguntas. Vas a responder estas preguntas de la iluminación, ¿no? ¿De qué padecía la mujer y durante cuántos años sufrió de ello? ¿Qué pensó la mujer que pasaría si tocaba la ropa de Jesús? ¿De qué se dio cuenta Jesús al ser tocado por la mujer? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer al contarle lo que le había sucedido? Entonces aquí tienes ya 4 preguntas para que las respondas en tu cuaderno, ¿ok? En tu cuaderno. Bien, entonces después de la iluminación y de haber respondido estas preguntas, vamos a pasar a un video que nos va a relatar la historia del Señor de los Milagros. Así que presta mucha atención. La historia del Señor de los Milagros. Todo sucedió en el siglo XVII, en Lima, Perú, lugar y época en los que la esclavitud aún existía. Muchas personas eran traídas desde África y los clasificaban y llevaban a un lugar determinado a servir como esclavos. Fue así que, en 1651, un grupo de esclavos fueron llevados a un sitio llamado Pachacamilla. Ahí se instalaron y constantemente rendían culto a muchos santos, acto que les hacía recordar su libertad. Un día, uno de esos esclavos, llamado Pedro de Alcón, pintó en un muro viejo del lugar una imagen de Cristo crucificado. El esclavo nunca había estudiado pintura e hizo esta obra por su propia fe, amor y devoción a Jesús. Pasó el tiempo y el 13 de noviembre de 1655 un fuerte terremoto estremeció Lima, derrumbando todo. El terremoto afectó también Pachacamilla, en donde prácticamente todas las paredes se derrumbaron, menos una. ¿Te imaginas cuál fue? Exacto, el débil muro de adobe donde estaba la imagen de Cristo quedó intacto, sin ningún daño. Ese fue el primer milagro. Pasaron los años y muchas personas empezaron a ir donde la imagen para rezar. Esto disgustó a las autoridades y mandaron a que un pintor la borrase, pero este no pudo, ya que al intentar hacerlo sintió temblores y escalofríos, así que mandaron a un segundo y a un tercero, pero a todos ellos les pasaba algo extraño cuando intentaban hacer su trabajo. Fue así que las autoridades decidieron dejar ahí la pintura de Jesús. Tiempo después, el 20 de octubre de 1687, sucedió otro terremoto y nuevamente la imagen de Jesús quedó intacta, pero en esta ocasión mandaron a hacer una copia para que esta saliera en procesión por las calles. Fue recién el 15 de octubre del 2005 que se declara al Señor de los Milagros como patrón de los peruanos residentes e inmigrantes. Y bien, ahora vamos con la trivia de Catholic Kids. Pregunta número 1. ¿Cómo se llamaba el esclavo que pintó a Jesús? A. Pedro Caña, B. Julio de Alcón o C. Pedro de Alcón.
Correcto, la respuesta es la C. El esclavo que pintó a Jesús crucificado se llamaba Pedro de Halcón. Pregunta número 2. ¿Qué sucedió para que se considerara la imagen como milagrosa? A. Un incendio. B. Un tornado. O C. Un terremoto. Así es, la respuesta es la C. Sucedieron varios terremotos para que la imagen se considerara como milagrosa. Y pregunta número 3. ¿En qué lugar pintaron a Jesús? A. Pachacamilla. B. Callao. O C. No se sabe. Exactamente, el esclavo pintó a Jesús en un muro de un lugar llamado Pachacamilla. Y ahora vamos con la pregunta bonus. ¿Y tú, alguna vez has asistido a la procesión del Señor de los Milagros? Cuéntanos cómo fue la historia del Señor de los Milagros. Bien, de la historia del Señor de los Milagros hay algunas preguntas, ¿no? Incluyendo la pregunta bonus. ¿Qué sucedió en 1651 con un grupo de esclavos, ¿no? Recuerdan que ellos eran traídos, ¿no?, de otro continente para hacer, eran esclavos, ¿no?, para mano de obra. Entonces ellos pues eran agrupados en lugares y un grupo fue llevado a Pachacamilla, ¿no?, un lugar llamado Pachacamilla. Por eso es que también al Señor de los Milagros se le llama el Señor de Pachacamilla, porque ahí fue donde se pintó la imagen del Cristo crucificado. ¿Quién pintó la imagen de Cristo crucificado y por qué la pintó? ¿No? Recuerden que este esclavo tenía fe, amor y devoción a Jesús. ¿Qué sucedió el 13 de noviembre de 1605 con la imagen de Cristo? Sucede algo catastrófico, ¿no? Un terremoto. Y bueno, la pared era una pared de adobe, dice, no era ni siquiera de concreto, de ladrillo, no, era una pared muy débil. Sin embargo, se mantuvo en pie. ¿Por qué las autoridades mandaron a borrar la imagen? ¿Y qué sucedió cuando intentaron borrarla? ¿Qué hechos importantes sucedieron el 20 de octubre de 1687, cuando se declaró al Señor de los Milagros patrón de los peruanos residentes e inmigrantes? Y bueno, y la pregunta para la intervención oral es: ¿qué milagro ha hecho Dios por ti? ¿Qué milagro ha hecho Dios por ti? Si tú te pones a pensar y le pides al Señor que ilumine, que te dé su luz para que puedas, y que te dé discernimiento para que puedas descubrir lo que Él ha hecho por ti hasta hoy, lo vas a colocar ahí, ¿no? Lo vas a mandar, vas a enviar tu respuesta por mensaje de audio como intervención oral, ¿ok? Bien, entonces vamos al compromiso. En el compromiso tú vas a escribir, ¿no? Me comprometo a fortalecer mi fe en el Señor Jesús, que no es otro que el Señor de los Milagros, poniendo toda mi confianza en Él. O sea, lo que yo te estoy dando lo vas a poner en primera persona, ¿no? Y le vas a pedir que aumente tu fe, y le vas a pedir por alguna intención o por alguna necesidad personal o en favor de alguien. Bien, luego, ya muy aparte, eso es tu compromiso, que lo vas a escribir en tu cuaderno como una tarea adicional, como un trabajo práctico adicional. Vas a elaborar una maqueta del anda del Señor de los Milagros, como lo ves ahí en la imagen, según tu creatividad. O sea, vas a utilizar, aparte de lo que es la imagen del Señor, vas a utilizar material que tú tengas en casa, ¿ok? Entonces, para eso se necesita creatividad. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes a partir de hoy? Tienes una semana para su elaboración. Es decir, hoy día que nos toca clase, la próxima clase me estás presentando tu evidencia, ¿ok? La próxima clase ya me estás presentando tu evidencia de tu trabajo. Bien, entonces ese va a ser tu compromiso y tu tarea, ¿ok? Bien, seguimos entonces con la metacognición. En la metacognición tendrás que responder qué aprendiste, para qué te sirve conocer sobre la devoción al Señor de los Milagros y qué milagros ha hecho Dios en tu vida a través de su Hijo Jesús, que es parecida a la pregunta, ¿no?, del compromiso. Y bueno, pues si no es la misma,
Bien, en cuanto a la celebración, en un ambiente de oración, ya sabes que puedes ambientar tu ambiente de oración con la imagen del Señor de los Milagros junto con tu familia. Vas a rezar la oración que a continuación te voy a enviar, ¿ok? Esta es la oración que tú vas a rezar junto con tu familia. Una oración al Señor de los Milagros, sobre todo en este tiempo de pandemia, para que el Señor obre, para que el Señor se manifieste, porque el Señor hace milagros y lo sigue haciendo. Y si se lo pedimos con fe, Él lo va a hacer. Bien, entonces repito, en un ambiente de oración junto con tu familia y con la imagen del Señor de los Milagros, reza la oración que te acabo de mostrar. ¿Okay? Una indicación, lean bien por favor cada punto que les estoy dando, porque a veces me preguntan, ¿no? Profesor, me presentan sus respuestas, las fotos, las evidencias, yo les pongo ahí, falta la oración, y me preguntan, profesor, ¿puedo hacer mi oración? ¿Qué oración? Dicen, ¿no? Algunos dicen, ¿qué oración, profe? Entonces no están leyendo bien. La tarea tiene dos partes, ¿no? La tarea de religión tiene dos partes. Primero son las preguntas que ustedes responden, ¿no? Ya sea en su cuaderno y me presentan la evidencia, y también las preguntas que responden por el WhatsApp con mensaje de audio, que corresponde a la intervención oral. Y otra tarea es la oración, que los tienen que presentar ustedes, ¿no? Como evidencia de que están acercándose a Dios. Y mucho mejor que con su familia. Ese es el gran reto que yo les he puesto a ustedes, ¿no? Durante este año. Que congreguen a su familia, que unan a su familia en la oración, ¿no? ¿Recuerdan el lema? Familia que reza unida, se mantiene unida, ¿verdad? Familia que no ora, el diablo se la devora. Entonces, la oración es importante, mucho mejor si es en familia. Entonces, lean bien las indicaciones, lean bien. Yo les pongo ahí, incluso en letra roja, les pongo la pregunta que ustedes deben responder, ¿no? Como intervención oral, y me leen y me responden todas las preguntas. Si hay 5 preguntas, me responden las 5, cuando yo solamente he pedido una. Entonces, por favor, lean bien, y si es necesario, pues pregúntenme, ¿no? Pregunten. Bien, entonces esa es la oración que ustedes van a rezar, ¿ok? En familia. Si no se puede en familia, pues háganlo ustedes solos, pero yo les he planteado ese reto importante para que ustedes también incluyan a su familia en las oraciones, pues es importante, ¿no? Es importante la oración. Muy bien, vamos a despedirnos entonces, agradeciéndole a Dios, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Señor Jesús te damos gracias, Señor de los milagros, porque tú obras en cada uno de nosotros, tú obras todos los días en nuestra vida. Enséñanos, Señor, a reconocer tus milagros de cada día en nuestra vida diaria. Te pedimos, Señor, en este día y en este mes también que estamos celebrando el mes del Señor de los Milagros, te pedimos, Señor, que tú nos des discernimiento, nos des tu luz, nos abras los ojos hacia esos milagros que tú haces diariamente por nosotros. Te pedimos, Señor, para que el sufrimiento de nuestro país cese gracias a tu mano poderosa. Pedimos, Señor, que esta pandemia termine en el mundo, que todos los enfermos que están en estos momentos en los hospitales y en sus casas, devuélvele, Señor, la salud y la fortaleza y sobre todo la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, que el Señor de los milagros te bendiga y te proteja. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho.